Le damos las gracias al Señor por tener a Alexander Pereira del Salvador compartiendo en esta mañana, y yo voy a pedir a todos ustedes que acabando la predicación y también los que nos están viendo en vivo, que se queden unos minutos más, ya que por lo que estamos viviendo, el coronavirus, tenemos unas palabras que compartir con ustedes y ciertas medidas que tomar. Por lo pronto, nadie se puede saludar de mano el día de hoy, ni abrazos, ni besos, ni nada. Tienen todos así, miren. Ahora sí, como políticos, por el bienestar de usted y de cada uno de nosotros. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Alexander Pereira y le damos la bienvenida aquí a su casa. Gracias, hermano. Para todos los que somos fans de Marvel, sabemos que hay una película que se llama Pantera Negra, ¿no? Y el lugar donde Pantera Negra vive con su pueblo, en ese mundo, se llama Wakanda. Así que ellos se saludan así. Así que allá en el IBPB ya dijimos, ¿verdad, chicos? Que el saludo que vamos a estar haciendo es el saludo de Wakanda durante todo este tiempo, ¿verdad? Es una alegría para mí el poder estar. Mi familia no está acá porque tengo a mis dos hijas, a Ana Fiorella y a Zoe, enfermitas, ¿verdad? No es nada grave, pero saben de que estamos obedeciendo las indicaciones que se van dando a través de las respectivas secretarías en el país. Y una de esas indicaciones es que si alguien está enfermo, si alguien tiene gripa o tos, además de acudir al médico, ¿verdad? Para que se hagan los chequeos respectivos, la siguiente indicación es que mientras se está recuperando la persona, permanezca en casa, ¿verdad? Una vez que visitó al doctor y se sabe qué pasos dar, ya teniendo la supervisión y la guía de un profesional. Entonces, ahí están ellas en casita ahora. Bien. Se imaginará de que con todo lo que está aconteciendo en la última semana, donde cada evento, cada información está avanzando bien rápido, se imaginará que va a ser oportuno hablar acerca de esto hoy a la mañana, ¿verdad? Pero si viniéramos acá y yo viniera a hablar acerca de esto, no sería más que información adicional a lo que se está teniendo. Vamos a ver qué es lo que la Escritura dice. Vamos a ir a la información primaria, a la información vital, a la información absoluta que necesitamos en este tiempo. A nosotros, los que nos está tocando vivir este momento, para nosotros es nuevo. Para nuestro Señor, para nada. Él lo ha estado viviendo al lado del hombre y operando a través de esto a lo largo de la era de nosotros, ¿verdad? Así que qué bueno es esto, porque tenemos entonces un ancla segura, tenemos una guía absoluta, tenemos la certeza de que nuestro Dios nos dice qué hacer en estos tiempos y cómo aprovechar también la oportunidad que nos provee este tiempo de crisis. Vamos a la Escritura, el libro de los Hebreos, rápidamente, capítulo 13. Libro de los Hebreos, capítulo 13. Y la Escritura en el libro de los Hebreos, después de que el autor de los Hebreos ha ido hablando a este grupo de creyentes acerca de aquellas cosas que ellos deben retomar, aquellos cuidados que deben de tener, aquellas situaciones que no deben permitir en su corazón. Después de que en el capítulo 11 se les anima entendiendo lo que implica la fe, en el 13 van a empezar a aparecer algunas indicaciones bien prácticas, bien puntuales. Y una de ellas la vamos a encontrar allí en el versículo 5 y 6. Así que les voy a pedir por favor que me acompañen a ambos pasajes. A Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Y la Biblia dice así. Yo tengo la versión Reina Valera 60, así que por eso va a escuchar
de mi lectura ciertas expresiones propias de esta versión y dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Versículo 6, la Biblia dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Voy a hacer énfasis en la primera expresión, el Señor es mi ayudador, no temeré. El Señor es mi ayudador, no temeré. Y previo a esta expresión de confianza, la Biblia dice así, de manera que podemos decir confiadamente. De manera que podemos decir confiadamente. Y sabe, esta expresión cuando la estudié me hizo recordar lo que Jesús dijo una vez. Dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. En aquel momento, cuando el Señor Jesús estaba hablando esto, fue a raíz de una pregunta que le hicieron y respecto a costumbres que se tenían en su tiempo. Y Él aclaró lo que verdaderamente la Biblia decía y luego agregó eso, ¿verdad? Agregó de la abundancia del corazón habla la boca. Y si bien en el pasaje de los evangelios donde está citado ese pasaje, está hablando principalmente de aquellas cosas que no le son agradables al Señor, el versículo, la expresión de Jesús puede hablar de el buen tesoro del corazón como del malo. En esta ocasión el énfasis está en el buen tesoro del corazón. Yo no puedo decir que estoy confiado si no existe esa realidad en mi corazón. Yo no puedo decir que el Señor es mi ayudador si esa realidad no está presente en mi corazón. Por eso es que si usted está viendo ahí la pantalla, ¿verdad? No sé si va a aparecer escrito algunos de los énfasis principales de lo que vamos a estudiar hoy. Pero usted va a poder ver allí en la pantalla, ¿sí? Que para vivir confiadamente, para decir que estamos confiados, usted y yo en este tiempo lo que tenemos que examinar en nuestro corazón es si esa es una realidad. Eso ya es un análisis bien, pero bien personal. Bien personal. Solo que tenemos que ser bastante claros. Aunque este es un análisis personal, se va a ver en los hechos. Así, tal cual. Vaya conmigo, por favor, a la Escritura en el libro de Santiago, simplemente para recordar algo que ya muchos de nosotros sabemos, ¿no? Vaya conmigo rápidamente ahí al libro de Santiago. Y recordemos simplemente lo que la Escritura dice en el capítulo 2 de Santiago. Dice la Biblia así, Santiago capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Y la pregunta es bien, pero bien desafiante para cada uno de nosotros. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y podemos decir que estamos viviendo confiadamente, pero son nuestros hechos lo que van a mostrar lo que nosotros decimos que está en nuestro corazón. Y esto, queridos hermanos y hermanas, esto, queridos amigos y amigas que pueden estar acá en el templo o viéndonos por internet, esto es el meollo de toda esta situación. El Señor Jesús también decía esto una vez. La sabiduría se ve allí, se muestra ahí a través de los frutos. La sabiduría se justifica mediante sus hijos, decía el Señor Jesús. Y este es un tiempo para que todo lo que nosotros conocemos, todo lo que
prudentemente hemos aprendido, se debe poner en práctica. Y hoy vamos a ver 3 cosas bien elementales que determinan estos hechos. Usted y yo podemos decir, vivimos confiadamente. Bueno, hay 3 elementos que hoy vamos a aprender, que nos van a mostrar, que nos van a enseñar, que nos van a desafiar a llevar esto a la práctica en los próximos meses. Cabe de paso decir, con esta situación que ahora estamos enfrentando respecto al coronavirus, no somos China. Conocimos por las noticias lo que se vivió y lo que actualmente se está viviendo en aquel lugar. No somos Italia ni España. Conocemos por medio de las noticias y por medio de algunas personas que ahora están viviendo en aquel lugar y transmiten lo que están viviendo, quizás algunos de nuestros amigos que están en aquel lugar, en aquellos lugares, cómo se está viviendo la situación. No somos Suramérica ni Centroamérica. No somos Estados Unidos. Somos México. Así que vamos a vivir la realidad esta bajo este contexto, bajo nuestro contexto. No podemos especular que nos va a suceder lo mismo que sucedió en China o que está sucediendo en Europa o que va a suceder en Estados Unidos. Así que esta es una gran oportunidad para que cada uno de nosotros sea un testimonio real y vivo de esta confianza que decimos tener en el Señor. Bajo los parámetros, bajo el contexto de nuestras localidades específicas. Y entonces vamos a ir primero a entender lo que está sucediendo. Vamos a ir primero a esta verdad de la Escritura, a la mortandad como un instrumento. Primero tenemos que ir a ver qué dice la Biblia respecto a estos eventos, porque como dije al principio, no son nuevos. Para nosotros es algo reciente, es algo de este momento. Algunos de nosotros vamos a recordar lo que sucedió ahí por el año 2009, hace un poquito más de 10 años, con la H1N1, ¿cierto? Pero tenemos que ser sinceros, ya pasó una década, para algunos de nosotros va a ser un recuerdo. Yo estaba hablando con algunos estudiantes del IBPB el día viernes a la noche, y ellos están bien jovencitos, con quienes estaba hablando tienen 19 y 20 años, y les hice recordar acerca de este virus de hace 10 años, del H1N1. Y la mayoría de ellos me dijeron, la verdad no sabemos de qué nos estás hablando, porque yo tenía 9 años, así que si pasó, no lo recuerdo, y es esa la realidad. Pero la mortandad es algo que ha estado allí en las páginas de la Escritura desde que Dios interactúa en la historia del hombre. Así que vayamos rápidamente allí. Primero tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia. La mortandad como instrumento. Vayamos a Habacuc capítulo 3, versículo 5. Habacuc capítulo 3, versículo 5. Lo que vamos a estudiar en este momento no es una explicación de por qué Dios está permitiendo esto en el planeta. No pretende eso, sino que quédese en lo que la Escritura dice acerca de la mortandad en estos pasajes que vamos a estudiar. No estamos pretendiendo, y esto es sobre todo para aquellos que nos están viendo por internet, en pararnos acá y dar una explicación que Dios no ha dado. Sí, no estamos acá pretendiendo explicar el por qué el Señor ha permitido esto desde finales del año pasado y por qué lo está permitiendo en esta envergadura en todo el planeta. No es eso. Vamos a ir a la Biblia y simplemente leer de la Escritura cómo Dios usa la mortandad como instrumento, para entonces poder darnos cuenta cuál es esta oportunidad que nosotros tenemos hoy en día. Vaya conmigo entonces allí a Habacuc, ¿verdad? Al capítulo 3. Y recordarán que Habacuc en este momento, ya en el capítulo 3, ha recibido la respuesta del Señor de qué es lo que Dios va a hacer con su pueblo Israel debido a la desobediencia continua. Y entonces Habacuc en esta porción
va a describir a nuestro Señor. Y mire lo que dice Habacuc capítulo 3, versículo 3. ¿Lo tiene? Muy bien, léalo conmigo ahí con su vista y mire lo que la Biblia dice. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Param. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y es un cuadro hermoso, ¿sí? Pensar en que el profeta está viendo cómo Dios viene a la tierra, cómo la gloria del Señor llena todo. Y cualquiera diría, si nos quedáramos en este pasaje hasta este punto, diría, wow, o sea, este es un momento hermoso, glorioso. Pero mire lo que la Biblia sigue diciendo. Versículo 4, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Subraya el versículo 5 para que recuerde esto. Delante de su rostro iba, ¿qué dice la Escritura? Mortandad. Y es como que el profeta nos hace, al escribir esto, nos hace poner toda nuestra atención en este punto. La Escritura está mostrando que Dios está presente en ese momento histórico, que la gloria del Señor está cubriendo toda la tierra. Pero luego el profeta dice, la mortandad va delante del Señor. Y es como que uno dice, momento, espérame, ahí sí ya me perdí. A ver, vamos de nuevo. O sea, el Señor lo estás viendo en visión y estás viendo que el Señor está presente en la tierra, sí. Y bueno, y entonces, ¿por qué las cosas no se ponen bien? ¿Por qué no las cosas no se ponen en su mejor momento histórico? Y es que es así. Dios usa en muchos momentos de la historia del hombre la mortandad como un instrumento. Vayan conmigo, hemos visto un pasaje profético del Antiguo Testamento. Vamos años adelante y vámonos a un pasaje profético en el Nuevo Testamento. Vamos a Apocalipsis. Recuerden lo que la Escritura dice. La Escritura dice que nuestro Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que de repente nosotros actualizamos nuestros métodos para operar. No sé si Dios hará lo mismo. Así que vamos a Apocalipsis rápidamente. Capítulo 6. Y vamos a ver ahí a nuestro Señor obrando en Apocalipsis capítulo 6. Me van a disculpar esta mañana si los estoy llevando de un lado a otro de la Escritura, pero es que mi interés simplemente es que ustedes vean que esto no sorprende a nuestro Dios, ¿sí? Y que Él es nuestro Dios soberano y que como decimos nosotros creer que Él tiene el control, pues entonces es necesario verlo en la Biblia para que ese decir nuestro se convierta en una realidad. Así que vamos ahí a Apocalipsis, capítulo 6. Vamos, adelante, Apocalipsis, capítulo 6. Y en este momento histórico de que aún no ha sucedido ahí en Apocalipsis, capítulo 6, estamos viendo cómo el Señor está empezando a ejecutar lo que va a ser su ira venidera. Y en el versículo número 7, Apocalipsis capítulo 6, versículo 7, la Biblia dice así: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. ¿Lo están leyendo conmigo? ¿Sí? Versículo 8 dice, miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, y luego ¿qué dice? Con mortandad y con las fieras de la tierra. Y entonces vimos a Habacuc en el Antiguo Testamento. Vimos ahora Apocalipsis. Y vemos que dentro de la obra de Dios para con el hombre, la mortandad es un instrumento que Él usa. Esta analogía que voy a usar es una analogía, es pobre, pero quizás nos ayude a los que estamos acá, nos ayude a comprender un poco acerca de esto.
Bueno, quizás algunos de los de acá, cuando yo mencione esto, digan, no, yo nunca viví eso. Excelente, qué bueno. Pero habemos muchos de acá que con seguridad sí. Vamos a identificarnos con esto. Cuando éramos niños, nuestros padres tenían que darnos semejantes promesas de premios, o tenían que algunos de nosotros amenazarnos seriamente, ¿sí? O algunos de nosotros nos daban sendas charlas, ¿verdad?, motivadoras, para que simple y sencillamente nos dejáramos inyectar del médico. Porque le teníamos un pavor a las agujas, ¿sí?, que aquel momento era un momento sumamente traumante. Sé que algunos de los que están acá dirán, no, yo jamás, o sea, es más, tráigame ahora una inyección y yo soy muy valiente. No lo sé, la verdad no lo sé. Tendría que verles, ¿verdad? Ahora el asunto es este. Nuestros padres sabían en momentos específicos que tenían que ponernos una inyección, que tenían que provocarnos dolor a través de una aguja, porque la aguja era el instrumento para que el medicamento llegara a nuestras arterias y surtiera un efecto más rápido, fuera un desinflamatorio, fuera, no lo sé, un antibiótico, lo que el médico hubiese dispuesto, que era lo que nuestro cuerpo necesitaba. El asunto es que el pinchazo de la aguja no era nada agradable, y siendo niños nosotros mostrábamos nuestro terror. Ahora que somos adultos, seguimos teniendo el mismo terror, solo que ya no se ve bien, ¿verdad? Patalear, llorar, ¿verdad? Y simplemente cerramos los ojitos y de una manera así bastante sutil le preguntamos al doctor, pero me la va a poner aquí en el brazo, ¿verdad? Ya. Y Dios nos libre cuando el doctor dice, no, no te voy a poner eso en el brazo, te lo voy a poner en esta parte de la garganta y en esta, ¿verdad? O como le sucedió a un amigo mío, dentro de la boca, ¿verdad? Entonces, el terror que se pueda sentir a algo así, ¿sí?, no implica que el instrumento es necesario. Ahora volvamos a la realidad. Aquello fue solo una analogía. No es nada agradable estar escuchando de forma continua todas las actualizaciones de noticias que estamos teniendo. Seamos sinceros. A algunos de nosotros esas noticias, lejos de mantenernos informados de una manera madura, provocan miedo en el corazón. Nos empezamos a pensar que la cosa se va a poner así, pero bien apocalíptica, ¿verdad? Y nos imaginamos que de aquí a un mes, no sé, nos vamos a estar ahí peleando por agua, por gasolina. Algunos de forma extraña pelean por papel higiénico, ¿verdad? Ya. Hasta el día de hoy yo me sigo haciendo la misma pregunta, o sea, ¿por qué una compra de pánico tiene que ser papel higiénico? Pero bueno, así somos los hombres y las mujeres. Con seguridad alguien va a responder en algún momento y va a tener un argumento muy, pero muy lógico, y por fin nos va a poder ilustrar a todos aquellos que estamos en la ignorancia, ¿verdad?, de por qué parte de una compra de pánico tiene que ser kilos y kilos de papel higiénico, ¿verdad? Bueno, el asunto es que a algunos de nosotros toda esta información que recibimos sí nos está ayudando un montón, pero a algunos de nosotros hace que se produzca algo en el corazón y no es nada agradable. Bueno, por eso está la Biblia, para que el alivio, el consuelo, la necesidad de nuestro corazón la encontremos acá y nos demos cuenta que Dios ha usado la mortandad como instrumento. Vuelvo a repetir, para que no se confunda lo que estamos tratando de compartir. No estamos diciendo de que esta es la respuesta bíblica a la pandemia que se está viviendo. Lo que estamos diciendo es que la Biblia dice que Dios usa en algunos momentos de la historia del hombre la mortandad como instrumento. Así que esta verdad está en la Escritura y entonces es la verdad que debe hacerme reflexionar. Vayan conmigo a este pasaje, ahora también del Antiguo Testamento,
pero ahora es Amós. Amós en el Antiguo Testamento. Vamos rápidamente ahí. Amós capítulo 4. Amós capítulo 4. Y la escritura dice así en el libro de Amós. Del versículo 6 y de ahí vamos a leer el 10. Vamos a leer el versículo 6 y el 10. Y la Biblia dice así, ahí en el libro de Amós, dice, versículo 6, dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Luego, en la versión que yo estoy leyendo, hay un punto y coma para colocar toda la atención en la siguiente expresión del Señor. Y dice, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Fíjese en el versículo número 8, al final del versículo 8, dice, con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Fíjese lo que dice el versículo 9, al final dice, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Y ahora vamos a leer el 10 completo. ¿Están conmigo? Y la Biblia dice, envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Esta fue una realidad que Dios usó en el pueblo de Israel y no es nada agradable. Y luego dice, punto y coma, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y la Biblia en el libro de Amós nos hace ver que Dios usó la mortandad como instrumento con su pueblo Israel. Y en aquellos años lo que Dios buscó de su pueblo Israel es que su pueblo procediera al arrepentimiento. Escúchenme por favor con mucha atención. Sería un error garrafal que yo me parara acá y dijera categóricamente que Dios está usando la pandemia para que el mundo proceda al arrepentimiento. ¿Me doy a entender? No tengo los parámetros bíblicos para poder asegurar que esta pandemia de forma específica busca eso en los hombres y mujeres. Pero sí puedo decir categóricamente que cuando el hombre, que cuando la mujer se siente que todo aquello en lo que ha puesto su seguridad, sea su poder económico, sea la libertad para moverse a donde quiera, sea la salud, cuando el hombre siente zozobrar esto y lo ve zozobrar, con seguridad, el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo es lo más oportuno que una persona puede escuchar. Y eso sí lo podemos decir categóricamente. Lo que podemos ver de la Biblia es que en un momento de la historia de Israel, Dios dice en su palabra que Él les hizo estar sometidos a limitantes económicas, les hizo venir enemigos, les cerró la fuente de provisión de la lluvia, les hizo llevar mortandad. Y algo que Dios estaba buscando en Israel era que Israel procediera al arrepentimiento. Y Dios dice en su palabra en el libro de Amós que Israel no lo hizo. Qué triste, ¿no? Bueno, queridos míos, queridas, en este tiempo no podemos dejar de compartir las buenas nuevas de salvación. Decirle al hombre, decirle a la mujer que efectivamente la pandemia es una situación que quizás más que en la cuestión de la salud, porque sabemos que la mortandad de este virus es baja comparado con otros, ¿verdad? Podemos decir que quizás el efecto más severo lo vamos a sentir en lo económico, ¿sí? Y que aquello va a ser una cascada. Muy bien. Y que este zozobrar
solo encuentra su justa respuesta en la persona de nuestro Señor Jesús. Pero la gente tiene que ver en usted y en mí que confiamos en este Salvador del que estamos hablando. Si nosotros zozobramos junto con todas las personas, va a ser muy difícil que las personas entiendan o crean que Dios usa la mortandad como un instrumento. La gente va a empezar a pensar de que este Dios es un Dios malo, es un Dios que dice que es de amor, pero que no es cierto, porque si fuera un Dios de amor, ¿cómo es que está haciendo todos estos estragos en el mundo? Y vamos otra vez al ciclo ese del cual no se sale por años y años. La única forma de romper ese ciclo vicioso respecto al entendimiento equivocado de nuestro Dios es que la gente vea en usted y vea en mí la confianza que decimos de tener en nuestro Dios. Que las personas, cuando usted tenga este tipo de charlas, usted de una manera genuina y transparente le pueda decir: mira, no te puedo responder por qué Dios está permitiendo esta pandemia en este momento. No lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es lo que la Biblia dice respecto a la mortandad y cómo Dios la ha usado como un instrumento. Porque Dios sabe que esto va a producir congoja en el corazón del hombre. Y entonces quizás de alguna forma el hombre decida, por un momento en su vida, prestarle atención a lo que Dios dice. Y hoy en día sí tenemos muchas situaciones de este tipo, pero el mensaje de salvación sigue estando vigente. Y las personas necesitan saber que el problema más grande que tienen no es la pandemia, los peligros en la salud o las situaciones económicas que se presenten, sino que el problema más grande que seguimos teniendo es algo más grave que el coronavirus, y es el pecado que nos separa de nuestro Dios. La condenación eterna a raíz de este pecado, pero la salvación en Cristo Jesús, en su muerte en la cruz y en la resurrección de entre los muertos. Esa es la solución que la gente quiere escuchar. Que la gente se acerque a usted y se acerque a mí y nos diga: mira, ¿y no te preocupa todo esto? Y que con confianza puedan escuchar de nosotros: sí me preocupa. Y sí estoy tratando de seguir las indicaciones que se nos están dando. Pero no estoy en zozobra. Estoy confiado. Estoy confiada. Porque sé en quién he creído. Porque sé que esto es solamente, probablemente, un instrumento más de los que Él está usando para que el hombre, quizás de alguna forma, se acerque a Él. Pero saben, no solamente tenemos ahí a la mortandad como instrumento, sino que también el miedo como impedimento. Y vamos a ir rápidamente allí, vayan conmigo a Génesis capítulo 19:30. Vamos, rápido, porque el tiempo es peor que la pandemia, definitivamente, ya. Y vamos ahí a Génesis capítulo 19, versículo 30. Y cuando en el versículo 30 usted vea el nombre de la persona que aparece ahí, inmediatamente lo va a relacionar con el evento histórico que estaba pasando en ese momento. Génesis 19:30, dice la escritura, pero, ¿qué dice? Ahí está, y ya sabe en qué momento histórico estamos. En ese momento Dios ha determinado destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra y las ciudades de alrededor. Vamos rápido. Como es una historia conocida, por eso podemos parafrasearla en este momento. Y recuerde usted de que Lot lleva consigo a su esposa y a sus hijas. ¿Se acuerda de eso? Sí, muy bien. Pero Lot suplica por misericordia y misericordia le es otorgada. Y Lot dice que le permitan ir a una ciudad pequeña. Y entonces el nombre de esa ciudad se llamaba Zoar. Y Dios le extendió esa misericordia. Le dijo: está bien, vete a Zoar. No vamos a tocar Zoar. No se va a destruir esa ciudad. Y mire lo que la Biblia dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. Él no le pidió eso al Señor. Él le dijo: déjame irme a Zoar. Y el Señor le dijo: bueno, está bien, vete a Zoar. Zoar no será destruida. Pero era tal el miedo en Lot que Lot llegó a Zoar y dijo: no vaya a ser que la destrucción llegue
también aquí. Y puso sus ojos en una especie de colina y con seguridad en las cuevas de la colina, y la Biblia dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él. ¿Y qué dice la Escritura? Porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Y el miedo, eso es lo que hace. Dios nos dice en su palabra de manera clara qué es lo que Él quiere que hagamos en estos tiempos. Pero si usted y yo no vivimos confiadamente, no vivimos lo que decimos que está en nuestro corazón, le aseguro que en varios de nosotros vamos a pasar por la experiencia de Lot. Y el miedo se va a apoderar de nosotros. Y la persona con miedo no obra con prudencia. ¿Sabe? Esta historia es tan triste que dice la Escritura que en un momento dado las hijas de Lot dijeron, nadie ha quedado en la tierra. Entonces, emborrachemos a nuestro padre para tener descendencia de él. Y de esa decisión por miedo de Lot, nacieron 2 pueblos que después fueron enemigos de Israel, Moab y Amón. Y este hombre ebrio tuvo relaciones con sus hijas. Todo por miedo. Todo por miedo. Cuidado, Si bien la Escritura nos muestra que la mortandad es un instrumento en las manos del Señor, la Escritura también nos muestra que el miedo es un impedimento. Vaya conmigo, por favor, ahora a un pasaje allí del Nuevo Testamento. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 14. Es un pasaje muy conocido. Vamos. Mateo capítulo 14. Vamos rápidamente, por favor, porque así podemos ir terminando en horario. Mateo capítulo 14, versículo 30. Y ahora, de la misma manera, cuando leyó el nombre de Lot y Dios le trajo a la mente todo lo que en aquel momento estaba sucediendo, cuando lea también acerca de este hombre, sí, también se va a acordar de lo que está sucediendo allí. Versículo 30 dice, pero al ver, estoy en Mateo capítulo 14, versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Quién es ese hombre? ¿Ven? Sí. Y sabe, la Escritura dice que Lot era un hombre justo. Él no era un hombre impío. Wow. Y el miedo le llevó a tomar decisiones que tuvieron repercusiones por muchos años. Y todos sabemos acerca de Pedro, ¿sí? Y Pedro sí tuvo que aprender en carne propia el impedimento grande que puede ser el miedo. Y en esta historia el Señor viene caminando sobre las aguas, ¿cierto? Y están en medio de una tormenta y Pedro valientemente hace uso de su fe y le dice, Señor, si eres tú, ordena que yo camine hacia ti. Y el Señor, ¿qué le dice? Ven. Pero luego él, como todos ya sabemos, tuvo miedo al ver el oleaje de las tormentas o de esa tormenta. Y la Escritura dice que entonces inmediatamente comenzó a hundirse. Qué bueno que el Señor estaba ahí cuando él también grita, Señor, sálvame, y el Señor le salva. Y mire la Escritura lo que dice al versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe. ¿Qué le dice? ¿Por qué dudaste? Porque el miedo manifiesta algo que se arraiga en el corazón, y eso es la duda. Tenemos suficiente información en este momento, ¿sí?, para saber cómo actuar de manera prudente y cuidadosa. Cuando mi tiempo termine, el pastor de la iglesia va a pasar y va a dar las indicaciones generales que se deben tomar.
Y nosotros estamos viviendo confiadamente, pero debemos tener cuidado de que un virus que no necesita que otra gente lo transmita se arraigue en el corazón. Y ese virus se llama el miedo, la duda. Cuidado con que eso se arraigue acá. Porque papás, mamás, nos vamos a llevar a la familia de encuentro, como Lot con sus hijas. Hermanos y hermanas que lideran la iglesia, se van a llevar a la iglesia de encuentro, como pudo suceder con Pedro en el pasaje de Gálatas. No tenemos tiempo, pero la escritura en Gálatas dice que Pablo un día confrontó de manera seria a Pedro estando en Antioquía. Y Pablo relata el evento y dice que Pedro comía con los gentiles hasta que llegaron hombres enviados de Jerusalén. Y dice Pablo, y Pedro, teniendo miedo de ellos, comenzó a alejarse de los gentiles. Y yo le confronté, dijo Pablo, de manera seria, porque en su hipocresía, dice Pablo, arrastró inclusive a Bernabé. Queridos hermanos y hermanas que lideran la iglesia, si nosotros dejamos que el miedo se arraigue en nuestro corazón y la duda, nos vamos a llevar tras de nosotros a aquellos para quienes, por la gracia del Señor, somos referentes. Así que, queridos, la mortandad es un instrumento, pero el miedo puede ser un terrible impedimento. ¿Qué se requiere entonces de nosotros? Bueno, la Escritura nos va a enseñar madurez como insumo. ¿Quiere hacer compras de pánico en este tiempo? Bueno, vio mi comentario anterior del papel higiénico, ¿verdad? Siéntanse en libertad de comprar todo el papel higiénico que quieran. Ya. O sea, nadie les vamos a juzgar por eso, ¿verdad? No es pecado, ya, tienen libertad para hacerlo. Así que tranquilos, ¿verdad? Pero hay algo de lo que tienen que apropiarse. Se llama madurez. Esa no la van a encontrar en los supermercados ni en los tianguis. La van a encontrar en la Escritura. Vayan conmigo rápidamente a Primera de Juan, capítulo 4. Y ya con esto vamos terminando. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Vamos, rápidamente. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Si hay algo de lo que tienen que apropiarse en cantidades mayores que cualquier otro producto en este tiempo, es de madurez. Primera de Juan, capítulo 4. Y la Escritura va hablando de algo que hace que el temor no se apodere de nosotros en ese pasaje. Y la Biblia dice así, dice versículo 16, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Es así en su vida? Amén, ¿verdad? Porque la Escritura sigue diciendo, ¿verdad?, que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la Escritura dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el amor maduro se debería de traducir ahí. El perfecto amor. El amor maduro echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido maduro en el amor. Así que si hay algo de lo que usted y yo nos tenemos que apropiar en este tiempo, es de un insumo, se llama madurez. Y el vínculo que nos lleva a esta madurez se llama amor. Y amor es lo que Dios nos otorgó.
ninguno de ustedes, ninguno de nosotros tiene escasez de amor. Ninguno. Ninguno de nosotros tiene escasez de amor. Pero este amor hay que vivirlo. La Escritura en Romanos 5:5 dice que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Ahora, Dios entonces no quiere que vivamos en temor, pero no va a ser un chasquido del Señor el que nos va a sacar el temor. Es todo lo que usted y yo hemos estado haciendo a lo largo de este tiempo antes de vivir este momento. Creciendo en su palabra, conociéndole a Él, sirviéndole. El insumo lo tenemos. La realidad está presente en nuestra vida. Vayan conmigo y con esto terminamos los últimos 2 versículos de este estudio. Salmos capítulo 27. Vamos rápidamente allá a la Escritura. Salmos capítulo 27. Y va a ver qué interesante el contexto de este salmo y cómo se aplica a nosotros. Salmos capítulo 27. Salmos capítulo 27, versículo 1. Salmos capítulo 27, versículo 1. La Escritura dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. Y luego hay una pregunta para usted y para mí de manera personal. ¿Qué dice la Biblia? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y en el versículo número 5 la Escritura dice así. Dice, porque Él me esconderá. ¿Cómo dice? En su tabernáculo, en su morada. En el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Y yo me quiero apropiar de esta verdad, ¿cierto? Pero no se apropia uno de esta verdad solo declarándola. Uno tiene que pasar por el versículo 4. Escuche, uno tiene que pasar por el versículo 4. Y mire lo que dice el versículo 4. Léalo conmigo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Y ahí está la clave. Y esa es la clave. Yo me quiero apropiar de las promesas del Señor acerca de su protección en este tiempo difícil. Pero Dios no deja de colocar en mí la responsabilidad que me corresponde. Buscarle continuamente, congregarme, alimentarme, crecer en madurez. Queridos hermanos y hermanas, debemos de ser pero muy cuidadosos, queridos hermanos y hermanas, de no caer en situaciones en las cuales disociemos lo que está aconteciendo con lo que Dios quiere seguir haciendo en nuestra vida. La Biblia sigue diciendo que la meta del Señor es completar la obra que comenzó en nosotros. La Biblia sigue diciendo de que lo que Él va a hacer, porque Él no va a cambiar su plan independientemente de las situaciones que acontezcan, es que le va a llevar a usted y me va a llevar a mí a la plenitud, a la estatura perfecta de la persona de nuestro Señor Jesús. Así que si inclusive nos tocara hacer como en otros países donde por medidas preventivas se ha tenido que limitar la cantidad de personas que se pueden juntar, en el momento que las autoridades de la iglesia digan, nos reunimos todos en línea, ¿cómo nos vamos a reunir todos? En línea. Y muchos de nosotros en ese momento vamos a ser tentados a decir, no importa, me lo grabas, lo veo después. Y allí es donde el efecto maligno realmente se va a empezar a notar.
Y queridos hermanos y hermanas, ese efecto maligno no va a tener nada que ver con el coronavirus. Ese efecto maligno va a tener que ver con el enemigo de nuestras almas, que lo que quiere hacer es que usted y yo nos alejemos de la presencia del mal, de la presencia del Señor, perdón. Hermanos y hermanas, ¿quiere usted gozar de la protección del Señor? Mi respuesta es sí, yo quiero hacerlo. Bueno, una sola cosa he demandado del Señor, que yo pueda estar todos los días delante de su presencia, buscándole. Tiempos difíciles se avecinan, pero la Escritura dice, yo quiero vivir confiadamente. En primer lugar, debo entonces entender que la mortandad en muchos momentos de la historia del hombre ha sido un instrumento del Señor. En segundo lugar, debo de tener esta alerta puesta en mi vida. El miedo puede ser un impedimento. Y luego debo de recordar que si hay algo de lo que me debo de apropiar como insumo, es de madurez. Madurez como insumo es lo que nos va a permitir a nosotros pasar los meses que tengamos que pasar de aquí hasta que Dios determine el fin de la pandemia. Pero qué lindo va a ser ese día, cuando yo pueda decir, realmente comencé toda esta etapa de esta forma, pero ahora que terminamos, he aquí que yo puedo decir, como dijo el salmista, qué bendición es vivir bajo el amparo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Que Dios bendiga su palabra, que multiplique al 100 por 1 lo que hoy brevemente hemos estudiado, y que en los fines de semana que vienen, todos unánimes, sigamos buscando la presencia, la persona, el poder y los propósitos de nuestro gran Dios y Salvador. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dieron. Dios les bendiga. Qué bendición de mensaje acabamos de escuchar. No podía ser más atinado el mensaje por la crisis que estamos viviendo, y quiero que usted sepa que toda crisis es la oportunidad de Dios. Toda crisis es la oportunidad de Dios. Y Dios en su palabra nos los ha mostrado a través de todos estos pasajes que se han predicado y se han compartido en este mensaje tan atinado, de que confiemos porque el Señor ha vencido al mundo. No cabe duda que nos encontramos en un momento donde estamos tomando todos nosotros decisiones. Vemos también cómo la histeria, la incertidumbre, el pánico y la psicosis, como mencionaba Alejandro, se están apoderando de millones de personas en el mundo. Vemos la histeria colectiva, porque dicen que el problema no es tanto el coronavirus, que sí es un problema, y ahorita les voy a pedir unos minutos de su tiempo, porque quiero que nosotros entendamos qué vamos a hacer como Iglesia Vida Nueva para el Mundo, Querétaro, qué lineamientos vamos a seguir y cómo nosotros podemos someternos también a las autoridades y a las recomendaciones sanitarias. Sabemos que hay países donde están en una fase 1, hay países que están ahorita nosotros estamos en la fase 1, hay países que están en la fase 2, hay países que están en la fase 3. La fase 3 es cuando ya no hay nada, no hay ningún evento público, no hay gente en las calles, no hay gente en las plazas, no hay gente en los cines, no hay gente en las iglesias, no hay gente en ningún lugar. Todos están en su casa, como en Italia, cantando el himno italiano nacional desde los balcones de sus ventanas. Pero para entender un poquito el coronavirus, y quiero decirle que yo no soy ni doctor, no soy especialista, y tengo que ser muy responsable de lo que
pueda yo decir como su pastor de ustedes y compartir con ustedes lo que yo he leído, lo que he visto, y donde también estamos muy mal informados porque estamos leyendo todo lo que nos mandan y a veces estamos llegando a conclusiones bien incorrectas y no vamos a fuentes que son muy fidedignas, que son médicos especialistas en China que ya padecieron. ¿Por qué les digo ya padecieron? Porque China, más de la mitad de los 80,000, más de la mitad ya se curaron, hermanos, y eso es una gran noticia para el mundo, que el hospital que se construyó en China para quién sabe cuántos miles y que se construyó en 2 semanas, ya las camas están vacías. Shanghái, la ciudad más importante, de las más importantes en China, ya abrieron cines, ya abrieron carreteras, ya abrieron teatros, ya está la normalidad, gracias a Dios. Pero no podemos ser en México irresponsables. Y si hay algo que a mí me preocupa sinceramente, yo no veo que se esté haciendo gran cosa en nuestro país todavía por contener esta pandemia. Y una de las cosas que yo veo es, por ejemplo, el festival que se está viviendo, el Vive Latino. El Vive Latino fue antier viernes, el sábado y el domingo, o sea hoy, con cerca de 50-60,000 personas en el Autódromo Hermanos Rodríguez. ¿Y saben qué dijeron nuestras autoridades? Nuestras autoridades dijeron: estamos poniendo afuera gel antibacterial, estamos midiendo la temperatura, y si alguien tiene temperatura no lo dejamos entrar. O sea, imagínense, eso es ridículo, porque este virus puede estar alojado en tu sistema por varios días y tú no presentar ningún síntoma. Hasta 15 días, 10-15 días puede estar este virus y no mostrar ningún síntoma. Y cuando la gente está aglomerada entre 40-50,000 personas, es una irresponsabilidad muy grande. Este virus, el coronavirus, se puede contagiar a través del estornudo. Si tú tienes coronavirus y estornudas y no te pones el hombro, la parte interior de tu hombro, así, tú puedes contagiar a 2-3 metros de distancia a una persona que no está contagiada. Usar cubrebocas no sirve de nada, eso es un mito. Para la gente sana no sirve de nada, pero para la gente que tiene tos, tiene fiebre o sospecha, tiene algún problema pulmonar, respiratorio, se lo debe de poner. Porque ¿de qué te sirve tener el cubrebocas cuando alguien te saluda o cuando tú agarras una superficie donde alguien ya tosió, donde alguien ya estornudó y donde tú pones la mano y luego te rascas el ojo, te agarras los labios y lo que necesita ese virus? Acuérdense que el virus no es un ser vivo, es una molécula, necesita una célula para reproducirse, no es como las bacterias. Por eso dice gel antibacterial, no antiviral. No se confíe tanto tampoco. La mejor manera de prevenir es lavándonos las manos por más de 20 segundos, haciendo la mayor cantidad de espuma posible. Y después de que nosotros hagamos eso, tratar también lo más posible estar en casa, no salir a lugares públicos. Si salimos a lugares públicos, tomar nuestras medidas y tomar nosotros nuestras prevenciones. Yo creo que nuestro país tiene más casos de los que se dicen en las noticias por testimonios que hemos oído de distintos médicos en distintos hospitales, pero tampoco debemos llegar nosotros a una crisis de miedo como escuchamos en este mensaje. Por ejemplo, el coronavirus tiene un índice de mortalidad del 2%, el SARS tiene una mortalidad del 8%, el ébola 75% y el SIDA 90%. Hay más de 40 millones de personas contagiadas con SIDA actualmente en el mundo, 10,000 personas con SIDA que se infectan todos los días. El coronavirus es el menos letal de todos los virus, pero estamos viviendo una pandemia de coronavirus que no podemos ignorar ninguno de nosotros. Así que hay muchos casos en el mundo, pero
Estamos ahorita tan alarmados por el coronavirus, y quiero decirle que es bueno tener prevención, porque muchos dicen: Dios me va a proteger, Dios me va a cuidar. Bueno, sí, pero también, como él decía, vean el versículo 4: una cosa demandaré, estar todos los días en la casa de Jehová. Y no solamente eso, tú podrás tener mucha fe que a ti no te va a dar el coronavirus o no te vas a contagiar de nada, pero si tú no tienes y no tomas precauciones, te puedes contagiar. Así que hay gente que se burla, dice que hay gente que dice: no me va a pasar nada, etcétera, etcétera, y les llega a pasar. Ha habido hasta gobernantes que se han contagiado. Por ejemplo, en México se mueren cada año 78,000 personas por diabetes, 78,000, 59,000 por hipertensión y 40,000 por homicidio. En otras palabras, comparado a estas estadísticas, sería que te dé coronavirus es como ganarte el boleto de la lotería, prácticamente. Es más probable que te mueras de panzón, de gordo, por un ataque cardíaco, o porque te asalten o te maten o te terminen con tu vida. No por eso vamos a ser irresponsables, ya que el coronavirus tiene una mortandad del 2.3%, siendo que las personas mayores de 80 años de edad son las con el índice más alto de mortandad, llevándose un 14% de mortandad. Las personas arriba de 60 años de edad tienen el índice más alto de contraer coronavirus. Gracias a Dios, hasta la fecha estamos en 0 casos en el mundo de niños infectados menores de 9 años de edad. Y estas estadísticas provienen del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de China. Así que, haciendo la comparación, nosotros vemos que hay más mortandad en otras enfermedades que en esta. Actualmente estamos viviendo la pandemia del coronavirus, hermanos, y como Vida Nueva para el Mundo Querétaro vamos a tomar medidas. Empezamos el día de hoy. No estamos saludando a nadie de mano, a nadie. Si tú tienes gripa, te tienes que quedar en tu casa. Por eso se quedó Estefano el día de hoy. Le dio cuerpo cortado y no andamos: ya le dio coronavirus a Estefano. No. Tampoco. Porque luego el miedo también baja las defensas. ¿Sabía usted? Hay gente que está tan paniqueada que se le bajan las defensas y no les da coronavirus, les da de todo. Y bueno, Estefano se quedó en casa por lo mismo. Y si tienes una gripa, fiebre, es muy fácil. Quédate en tu casa, ponte un cubrebocas. Y todas las mañanas cuando te levantes, aguanta la respiración 10 segundos. Aquí no lo hagan. No vayan a meterse algo en un ambiente limpio. Guarden la respiración por 10 segundos. Esa es una recomendación por médicos chinos, por el director de la Universidad de George Washington en los Estados Unidos, Delbert Rodríguez, que ayer estuvo en CNN. Aguántate la respiración. Y si tú sientes una molestia en los pulmones, en los 10 segundos que estás aguantando la respiración, alguna fibrosis, tos, alguna incomodidad, ¿a quién debes de acudir? Ve a tu médico particular. No te vayas al Seguro Social. No es que no lo recomiendes. Si no tienes de otra, vete al Seguro Social. Pero a ver, si te dicen, le sacamos cita de aquí a septiembre, ¿no? Para hacerle su chequeo. Entonces, hemos visto muchos casos así. Vete con un médico particular, hazte un chequeo. Y como iglesia, nosotros tampoco podemos decir que estamos viviendo las profecías de Mateo 24, donde dice la Biblia que habrá pestes y acerca de que había terremotos, y estábamos hablando de la segunda venida de Cristo. Hermanos en Cristo, estas no son las pestes que habla la Biblia. Nosotros creemos que estas pestes van a venir después de después de la gran tribulación, a través de las bombas bacteriales y a través de las bombas atómicas, y una cuarta parte de la tierra va a fallecer, va a morir, etcétera. Estas son después de la gran tribulación.
pero estamos viendo que nos estamos acercando ya a los últimos tiempos. ¿Qué podemos hacer como iglesia? Guardarnos en santidad, orar todos los días, tomar nuestras medidas de precaución como creyentes, como familia, no caer en pánico, no caer en miedo. Muchos me dicen, es bueno hacer una despensa. Sí, es bueno hacer una despensa, porque nunca olviden que la fe no está desligada del sentido común. Una cosa es tener fe, pero también hay que tener precauciones. Debemos de tener precauciones y tenemos que cuidarnos y tenemos que guardarnos. Si llegáramos nosotros aquí en Querétaro a escuchar que nuestro gobernador Pancho o nuestro presidente municipal Sosa llegaran a decir, o salubridad nos llegara a decir, no puede haber reuniones de más de 100, 200 o en servicios o en misas católicas, iglesias evangélicas, no puede haber. Nosotros, como dijo Alejandro, nos vamos a sujetar. No habrá servicio. Estén muy pendientes, y por eso están las redes sociales. Vean, ahí están las redes sociales. Yo ya empecé con mi Twitter esta semana. Abrí mi Twitter. Si alguien tiene Twitter, métase, sígame por favor. Y en todas estas redes nosotros vamos a comenzar a hacer algo a partir de esta semana, y estén muy atentos y escuchen bien. Vamos a anunciar a partir de esta semana, a partir de mañana o el martes a más tardar, donde su servidor va a estar todos los días en vivo a través de Facebook Live. A las 8 de la noche, yo creo que a partir del miércoles, estén pendientes, les digo, de nuestras redes, porque en todas nuestras redes lo vamos a anunciar. Vamos a ir viendo cómo va esta situación del coronavirus en nuestro país, en nuestro estado, y si es necesario hacer la iglesia en tu casa, haremos la iglesia en tu casa, por línea. Gracias a Dios por las redes sociales, cuando son usadas para la honra y la gloria del Señor. Así que si el próximo domingo no nos podemos congregar aquí, pues vamos a tener servicio desde la casa de ustedes, y les vamos a compartir a las 11:30 la predicación. Y no diga, lo voy a grabar. Me gustó lo que dijo Alejandro, lo voy a grabar y ya después lo pongo. No, se va a congregar a las 11:30 en su casa y va a escuchar la prédica. Y vamos a estar viendo todos los que van subiendo de nuestra congregación. Hola, soy de Vida Nueva, soy la familia Gutiérrez, soy la familia González. Les vamos a tomar lista, Entonces, la obra del Señor no puede parar, hermanos. No podemos dejar de predicar la palabra, las buenas nuevas, hacer el llamamiento para venir a Cristo, los que no le conozcan. Y hermanos en Cristo, si ese es el paso que tenemos que tomar, lo daremos. Nosotros no vamos a dejar de comunicar las buenas nuevas del Evangelio. Pueden también ofrendar, pueden también diezmar, no tienen que ir a la iglesia, lo pueden hacer a través del banco, a través de una transferencia bancaria. La iglesia se sigue pagando renta, sigue habiendo gastos en nuestra congregación. Están ustedes viendo ahí las cuentas. Entonces le pueden tomar fotos si quieren, se pueden acercar, tomarle foto. Y bueno, esta cuenta está a nombre de su servidor, para que tengan confianza. Así que ahí está la tarjeta de débito, está el número de cuenta. La tarjeta de débito es para los que depositan en Oxxo. El número de cuenta es para los que van al banco, ¿verdad? Es correcto, ok. Y la clave es para los que ya de plano están en su búnker y desde su laptop, mejor ya ni de la puerta voy a salir. Pues ahí está la clave interbancaria. Déjala todo el tiempo para que nosotros podamos seguir apoyando a nuestra iglesia, donde nosotros recibimos el alimento, donde nosotros estudiamos la palabra de Dios, es donde nosotros tenemos que sembrar también nuestra semilla. Hermanos en Cristo, estén muy pendientes. Entonces, este banco es BBVA. Ya no digo Bancomer porque Bancomer se ofende. Es BBVA. BBVA
y que todos lo conocemos como Vancomer. Hermanos en Cristo, ustedes saben que Vida Nueva para el Mundo tiene redes en México, en Toluca, en todos lados. La red que ustedes deben de seguir es la de Querétaro, porque si en Vida Nueva para el Mundo en México deciden tener servicios y aquí en Querétaro no debemos de tener servicios, se van a confundir y van a pensar que aquí sí va a haber servicio. Entonces, por favor, sigan las redes de Vida Nueva para el Mundo Querétaro. Nosotros no somos responsables de lo que hacen otras iglesias, somos responsables de lo que hacemos nosotros aquí. Ahora, hermanos, otra, y con eso termino. Si las autoridades nos permiten seguirnos reuniendo de salubridad, pero usted ve muy dura la cosa y no se quiere congregar, es aceptable y es prudente. Si usted el próximo domingo ve la cosa bien dura, dice: no voy a ir a la iglesia, pero no por flojera, sino porque se ve bien dura la cosa y la cosa ha crecido en demasía. Es bueno que está pecando si se queda en su casa. No está pecando. Vamos a transmitir en vivo y usted puede ahí escuchar el servicio, pero no digan 6 meses: ¿por qué no has venido por el coronavirus? O sea, tampoco, hermano, ¿verdad? Ya sería la última excusa que podríamos utilizar, que por el coronavirus no nos congregamos.